Bienvenidas a este nuevo video, mi nombre es Camila y hoy te quiero mostrar cómo hacer esta hermosa trama de hojas. Vas a ver que son hojitas medianas, que en el primer motivo tejemos los dibujos como se presentan y luego vamos a ir intercalando los motivos. Primero vamos a tejer el motivo de hojas, que ves que se comienza acá abajo primero con los triángulos y se van armando las hojitas. Y acá, una vez que vamos cerrando, armamos nuevamente los triángulos que están en el comienzo para seguir con el mismo dibujo. No es un dibujo que se intercalen las hojas, sino que siempre van a estar en la misma posición. Lo que se intercalamos es que primero vamos a tejer las hojas y luego se intercala porque necesitamos los triángulos al igual como el comienzo. Este va a ser el motivo que vamos a ver en este video. Espero que lo pongas en práctica y contame en los comentarios para qué proyecto lo utilizarías a este punto tan hermoso. Ahora sí, vamos a comenzar con el paso a paso. Antes de comenzar, tenés que saber que esta trama es múltiplo de 8. Es decir, que vamos a repetir 8 puntos, 8, 8, 8, 8, la cantidad de veces que sean necesarias según los puntos que vos necesites para la prenda que estés tejiendo, ya sea de niño, de dama. Según la medida que vos tengas, tenés que repetir 8, 8, 8, que son la cantidad de múltiplos que tiene este dibujo. Y luego tiene dos puntos de equilibrio, es decir, una vez que repetimos esos múltiplos, se adicionan dos puntos de equilibrio y yo en mi caso, como voy a trabajar ida y vuelta, le adiciono dos puntos que van a ser un punto de borde en cada extremo. Ahora sí, sabiendo eso, podemos comenzar. Yo hice algunas hileras acá, hice 3 hileras para que no me quede tan bajo el dibujo que voy a comenzar a realizar. Vamos a comenzar. Tengo punto de borde, 2 puntos al derecho y ahora hago una disminución al derecho tomando los 2 puntos por delante, así. Paso siguiente, lazada, un derecho, lazada, disminución a la izquierda. Ahí, giro los 2 puntos y paso. Y ahora 3 puntos en derecho. Esta es la secuencia que vas a repetir. Estos 2 puntos van solamente al comienzo. Y esta secuencia es la que vas a volver a repetir. Disminución a la derecha, lazada, un derecho, lazada, disminución a la izquierda, giro estos 2 puntos y paso. Y 3 puntos en derecho. Esa va a ser la secuencia que vas a repetir hasta llegar al final. Hice la disminución a la izquierda y me quedan 3 puntos en derecho y el punto de borde que lo tejo también en derecho. Ahora los puntos en revés, en esta y en todas las hileras que sigan, cuando estemos del revés, siempre el primer punto de borde lo paso sin tejer y luego todos los otros puntos tejidos, todos en revés, hasta llegar al final. La lazada la tomo por detrás y también la tejo en revés. Todo en revés hasta llegar al final de la hilera. Siguiente hilera, punto de borde, un derecho. Y acá comienzo a hacer el dibujo. Disminución a la derecha, tomando los 2 puntos por delante. Lazada, 3 derechos. Lazada, disminución hacia la izquierda, girando los 2 puntos. Y un derecho. Esa va a ser la secuencia que vas a repetir. Repito una vez más. Disminución a la derecha. Lazada, 3 derechos. Lazada, una disminución hacia la izquierda, girando los 2 puntos. Y un derecho. Y así vas a repetir hasta llegar al final. Llego al final y me queda un derecho, otro derecho y el punto de borde. Ahora los puntos del revés. Paso el primer punto sin tejer.
todos los demás se tejen en revés. Así nos va quedando. El dibujo ya se va formando. Ahora para la tercera hilera de trama fantasía, punto de borde, una disminución hacia la izquierda, giro los dos puntos, ahí, lazada, 5 derechos, 2, 3, 4, 5, lazada y una disminución triple. La disminución triple, paso 2 puntos como si fuera que estoy haciendo una disminución, así, los paso, y el punto siguiente lo tejo al derecho y luego paso estos 2 puntos que pasé como disminución, los tomo bien por debajo, tomando las 2 hebras y lo paso por arriba del punto que tejí en derecho. Y ahí ya tengo la disminución triple centrada. Ahora, una lazada, 5 derechos. Lazada y vuelvo a repetir la disminución triple. Paso 2 puntos sin tejer, tejo el que sigue al derecho y paso esos 2 puntos que no tejí, los paso por arriba del punto. Y ahí vuelvo a repetir, lazada, 5 derechos, lazada y la última disminución. Luego de hacer la disminución triple, me queda el punto de borde que lo tejo al derecho. Ahora los puntos de revés, paso el primer punto sin tejer y tejo todo en revés. Así te tiene que quedar esta hilera. Ahora vamos a la que sigue. Tenemos que hacer punto de borde, un derecho, disminución hacia la izquierda, girando los 2 puntos, lazada, 3 derechos, lazada, disminución al derecho y un derecho. Ese va a ser el motivo que vamos a repetir. Recuerda que este punto que es del principio no se repite solamente al final y repetimos lo que está del otro lado, la disminución hacia la izquierda en adelante. Repito nuevamente, disminución hacia la izquierda, para empezar con el segundo dibujo, lazada, 3 derechos, lazada, disminución al derecho y un derecho. Ahí está el segundo dibujo y repito los dibujos siguientes. Disminución al derecho para terminar, un derecho y el punto de borde. Ahora, del revés, todos los puntos como se presentan y el primero de borde lo paso sin tejer. Acá ya terminé. Hilera siguiente, comienzo. Punto de borde, 2 derechos. Y ahora comienza la secuencia. Disminución a la izquierda, lazada, un derecho, lazada, disminución a la derecha y 3 puntos en derecho. Esa va a ser la secuencia que vas a repetir. Repito una vez más. En el siguiente dibujo, disminución a la izquierda, lazada, un derecho, lazada, disminución a la derecha y 3 puntos en derecho. Y así vas a ir repitiendo hasta el final. Ya tejí del revés y ahora vamos a tejer todo en derecho y todo en revés. Cuando volvemos te muestro cómo seguimos. Ahora sí, dibujo que sigue. Así tiene que quedar. Dibujo que sigue. Punto de borde, un derecho. Lazada. Disminución a la izquierda. Ahí.
3 derechos, disminución a la derecha, tomando los puntos por delante, lazada, un derecho, lazada y disminución hacia la izquierda. Esa va a ser la secuencia que vas a repetir. Así te tiene que quedar el dibujo. Vas a ver que ahora se está formando el dibujo en el medio, donde hicimos la disminución centrada. Se está formando nuevamente el dibujo, pero intercalado. Ahí, acá tenemos también en el principio los dibujitos. Ya tejí el revés, entonces ahora sigo con el motivo siguiente. Paso punto de borde, sin tejer, 2 puntos al derecho, lazada, disminución a la izquierda, un derecho, disminución a la derecha, lazada, 3 derechos, lazada y una disminución hacia la izquierda. Ese va a ser el motivo que vas a repetir. Repito una vez más, un derecho, disminución al derecho, lazada, 3 derechos, lazada, disminución a la izquierda y repito por último, un derecho, disminución a la derecha, lazada y 3 derechos. Ahí terminamos esta secuencia. Vuelvo de revés y te muestro cómo se sigue con la última hilera de trama fantasía. Así te tiene que quedar. Mira cómo ya se está notando el dibujito que se está intercalando y también ya vamos cerrando la hoja del dibujo anterior. Ahí, mientras vamos formando el dibujo intercalado acá arriba. Hilera siguiente, yo ya volví del revés. Punto de borde, 3 derechos. Lazada. Y ahora me toca la disminución triple centrada. Tomo los 2 puntos como si fuera una disminución por delante, no los tejo y tejo el punto siguiente, un derecho. Y estos 2 puntos los tomo y los paso por arriba. Ahí ya tengo la disminución triple centrada. Lazada, 5 derechos. Lazada y la disminución triple nuevamente. Derecho y paso los 2 puntos por arriba. Ahí. Repito una vez más. Otra secuencia, lazada. 5 derechos. Tengo 3, 4, 5. Lazada. Disminución triple. Lazada. Y tejo los puntos, que son 3, como cuando empezamos, los 3 puntos del principio, y el punto de borde. Ahora, volvés del revés y la otra secuencia es tejer todo en derecho. Entonces vas a volver en revés, tejes todo al derecho y volvés en revés, ya para terminar este dibujo, esta secuencia. Así te tiene que quedar una vez que tejes las hileras al derecho y en revés. Y vas a ver que ya te queda igual que en la parte donde comenzamos. Entonces tenés que volver a repetir para seguir continuando con los motivos desde la hilera número 1 que te mostré hasta llegar al alto que desees con esta trama fantasía. Mira qué bonita que queda. Yo la utilizaría para un suéter de dama o también para niños. Tiene una hojita súper hermosa que es mediana porque tampoco es muy grande.
según con el hilado en que lo tejas. Yo estoy utilizando un hilado fino, a la vez un poquito intermedio, con aguja 4,5. Espero que te haya gustado mucho este video. Contame también en los comentarios en qué prenda lo utilizarías vos, para qué proyecto. Te leo todo ahí en los comentarios. Si te gustó este video, no te olvides de guardarlo, de darle me gusta y también de suscribirte a nuestro canal para enterarte cuando subimos videos nuevos. Nos vemos en la próxima.